El Sofá Rojo Podcast. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Sofá Rojo Podcast. Hoy nos visita nuestro compañero de agrupación de Siero y diputado del PSOE por Asturias en el Congreso, Roberto García Morís. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Tenía muchas ganas de ver la Casa del Pueblo de Lugones, convertida en esta iniciativa tan innovadora, por la que os felicito y os agradezco que hayáis contado conmigo. Muchas gracias. En este podcast vamos a charlar para que nuestros vecinos y vecinas de Siero conozcan realmente quién es Roberto García Morís, aparte del diputado de Madrid. Te vamos a hacer unas preguntas. Naciste en La Peral en 1982, un pueblo dividido entre Siero y Noreña. Estudiaste en el colegio y en el Instituto de Noreña, pero la vida política empieza en Siero. ¿De dónde te sientes tú, Roberto? Bueno, pues un poco de los dos sitios, tanto de Noreña como de Siero, aunque suene raro, pero creo que es algo que no es ajeno a mucha gente de Siero, pues que vive en Siero, pero que disfruta de algunos de los servicios públicos en Noreña, ¿no? Porque toda la zona pues donde yo vivo, y la parroquia de Anes, por ejemplo, concretamente, tienen el centro de salud en Noreña, o vamos al colegio de Noreña, también al instituto, algo que pasa también a los chicos y chicas del Berrón, que hacen también la secundaria en el Instituto de Noreña, que a mí me gusta reivindicarlo también como un instituto de Siero, así que me siento un poco de los dos sitios, porque al final tenemos esta convivencia que, bueno, pues explica que un pueblo tan pequeño como La Peral, una parte, por cuestiones geográficas, pues pertenezca a Siero y otra parte a Noreña, pero al final pues somos un único pueblo. Muy bien. Sabemos que ya en el Colegio Público Condado de Noreña y después en el Instituto de Noreña participabas en los consejos escolares. ¿Ya había en esos momentos un político o era un guaje que le gustaba participar en esos actos? Bueno, yo creo que va un poco unido, porque al final la mayor parte de las personas que estamos en política somos personas que nos gusta participar, que nos gusta la participación, que somos personas participativas. Entonces a mí no me gusta separar el político de la persona participativa, porque al final la gran mayoría de nosotros pues provenimos eso de movimientos sociales, de movimientos vecinales, nos implicamos, ¿no?, en las distintas cuestiones, ¿no?, que hay en nuestro entorno, y un poco mi caso es ese, ¿no? Efectivamente participé tanto en el Colegio de Noreña como en el instituto, en el consejo escolar. Fueron unas etapas que recuerdo muy gratificantes, que tuvimos que hacer también y llevar a cabo muchas reivindicaciones, y en las que te diré como anécdota que coincidí también con gente en la que luego coincidí en la agrupación socialista de Siero. Por ejemplo, nuestro secretario general, Luis Blanco Junquera, era miembro de la Asociación de Padres y Madres en el Colegio de Noreña primero y en el instituto después, cuando yo fui representante de alumnos. Te estoy hablando del año 92, 93, una cosa así, que bueno, pues yo era un guaje, como bien decías. Muy bien, vamos a cambiar de tema un poquitín. Pierdes a tu padre siendo muy pequeño y estudias con beca. ¿Cómo ha marcado eso a ti como persona? Bueno, pues mucho. A ver, yo creo que la circunstancia, ¿no?, de perder un padre o perder una madre, pues lógicamente tiene un impacto grande, pues como el que haya impactado en otras personas que se vieron en esta circunstancia. Y el tema de poder haber tenido ayudas públicas para estudiar, no solo eso, también, ¿no?, las pensiones de orfandad, de viudedad, es decir, toda esa serie de mecanismos que las políticas públicas, ¿no?, ponen encima de la mesa, y que los puso sobre todo el Partido Socialista Obrero Español, porque estamos hablando de los años 90 y de los años 80, de la construcción, ¿no?, en España del estado del bienestar, creo que son clave. A mí me hace valorarlo mucho, porque al final, si nos comparamos con personas de generaciones anteriores, pueden ser con nuestros padres, pero no solo con nuestros padres, también con personas a lo mejor no alejadas cronológicamente tanto de nosotros, que tenían un gran talento y que sin embargo no tuvieron oportunidades de poderse estudiar o dedicar a lo que ellos hubiesen querido por esa falta de ayudas públicas. Entonces yo, cuando ahora en mi actividad política pues veo que se incrementan las becas, que más gente tiene acceso a beca, que se incrementan las cuantías, pues me siento orgulloso de la acción del Gobierno de Asturias, del Gobierno de España y también del Partido Socialista. Porque, claro, ¿cómo no vas a valorar eso, ¿no?, cuando lo viviste? Yo creo que la gente de mi generación, pues somos de las primeras generaciones que podemos sentirnos orgullosos de ese patrimonio público. La verdad que es un orgullo, sí señor. Estudias Historia, Magisterio, haces un doctorado y acabas siendo profesor universitario. ¿Qué buscabas en los estudios? ¿Cuándo aparece realmente el político que eres hoy?
Bueno, como decía antes, a mí siempre me gustó mucho participar, pero bueno, cuando realmente, digamos, doy un paso y me afilio, pues estaba ya en la etapa universitaria, a la mitad de la etapa universitaria. Para mí los estudios, pues, estoy orgulloso de haber estudiado lo que quería, porque es verdad que esto le pasa al final a todos los jóvenes cuando quieren estudiar, no estudies esto por esto, no estudies esto por lo otro, y yo quería ser profesor, y quería ser profesor de historia, y me empeciné en que quería estudiar eso, y así lo hice, y me salió bien, estoy muy orgulloso de haber hecho carrera por ahí, ¿no? Entonces, bueno, para mí los estudios, bueno, pues yo creo que como para la gran mayoría de las personas, pues al final forman parte de un avance, a ver, en mi familia, en mi generación, así como había otros compañeros de mi generación, que los padres ya tenían estudios universitarios, otro tipo de profesiones, en mi familia era la primera generación que iba a la universidad. Entonces, bueno, yo tenía muy de referentes pues, a muchos profesores míos y veía bueno, pues, que tenían una vida mejor que, bueno, la nuestra siendo buena también, que yo no me quejo ni mucho menos, y también del papel de mi madre, ¿no? Y de todo eso, eran referentes de que bueno, pues, se podía tener una vida más cómoda y la vía de conseguirlo pues, eran los estudios, con lo cual eso era un hecho pues, que lógicamente motivaba. Ahí lo tienes, que mejor orgullo que trabajar en lo que te gusta y lo que Exacto, querías. sí, la verdad es que tengo que decir que tuve mucha suerte. Sí, señor. En 2023, con 21 años, te afilias a la agrupación socialista de Siero. ¿Por qué decides entrar en el PSOE? Sí, en 2003, fue en 2003, y sí, tenía los años que acabas de decir, 21. ¿no? 21, eso ya no me acuerdo cuántos eran. Yo me planteé militar o meterme en política antes, realmente, bueno, pues cuando ya vas alcanzando la mayoría de edad. Lo que pasa es que cuando inicié la universidad y los estudios, pues al final uno hace un proceso de reflexión bueno, pues yo era lógicamente una persona de izquierdas, pero haces una reflexión sobre, bueno, pues qué opción, ¿no?, de izquierdas te convence más. Y llegué a esa conclusión donde me sentía más cómodo con las políticas, con el discurso, incluso con la gente, ¿no?, que formaba parte de la organización, era en el Partido Socialista, en el PSOE, y entonces es ahí cuando, bueno, pues decido afiliarme. Me afilié a la vez que nuestro concejal Javier Morán, el mismo día, fuimos los dos a afiliarnos a la agrupación de Siero, que por cierto la secretaria de organización, quiero recordar que era nuestra actual secretaria de organización, Patricia, y bueno, allí nos acogieron con los brazos abiertos, como yo creo que siempre acogemos cuando llegan personas jóvenes a afiliarse, que no suele ser una práctica siempre habitual, por desgracia. Sí, y cada vez menos, por desgracia. Siero ha tenido referentes políticos importantes. ¿Cuáles fueron los tuyos? Tu referente en Siero. Bueno, a ver, tengo muchos referentes dentro de la agrupación, pero si tuviese que quedarme con algunas personas, dos referentes para mí claves son Piti y Lourdes. Piti, José Antonio García Casal, y Lourdes Cuetos, porque los dos han estado de alguna manera a lo largo de todo ese tiempo, ¿no?, que yo llevo en la agrupación, cuando luego acabo siendo también secretario general, y han estado sobre todo, como otros muchos grandes compañeros de la agrupación, pero me gustaría personificarlo en ellos, en los momentos buenos y también en los momentos duros. Y bueno, pues Lourdes es una escuela para aprender a ser mejor feminista, y es un referente para mí, y Piti porque tiene esa capacidad pues de diálogo, de negociación, de escuela de muchas décadas. Y luego, bueno, para mí hay otro gran referente también de la agrupación. Tenemos muchos compañeros históricos, pero me gustaría personificarlo en Ramón García Montes, que fue nuestro presidente en el tiempo en la última etapa en la que yo fui secretario general de la agrupación, y bueno, todos hemos leído sus libros, su historia de vida tan dura, y para mí es un referente también muy importante. Nunca se me olvidará, te lo diré como anécdota, en un momento muy duro que vivimos de la agrupación, de que perdimos el gobierno, que pasamos a la oposición. Me llamó estando en Bruselas y me dijo, me acuerdo la palabra porque más la utilizó así, me dijo, no se te ocurra dimisionar, me acuerdo, no se te ocurra dimisionar. Y me lo dijo con
con aquella carga de profundidad personal, pero también histórica, ¿sabes? Y bueno, al final no dimisioné. La cosa continuó, pero también para mí fue un referente. Pero bueno, podría citar a otra mucha gente que formaron parte, bueno, pues de los equipos que a mí me tocó liderar. Me estoy acordando, por ejemplo, de los inicios con Octavio Serrano, Ofalo y Teresa. Bueno, hay muchísima gente, Alberto, que yo podría citar y que para mí son referentes pues eso, por las aportaciones y vivencias que tuve la suerte de vivir con ellos, ¿no? Y hay otros muchos más que me voy a dejar sin citar, pero que también para mí son referentes. Y seguro que todos ellos estarían orgullosos de ti al 100%, te lo digo. Bueno, no lo sé si tanto, ¿no? Sí. En 2007, con 25 años, te conviertes en secretario general. ¿Qué vio aquella agrupación en ese chaval, en ese chavalín? Bueno, yo me afilié en el 2003, no sé, probablemente no vio nada en el 2007, ya sabes cómo son estos procesos, ¿no? A veces en la política. El caso es que en el año 2007, llevando muy poco tiempo afiliado a la agrupación, es verdad que había participado primero en lo que se llamaba la sección local de Puebla de Siero, había aquí también en Lugones una sección, que era la sección de Lugones, que lideraba José Manuel, un compañero veterano. Yo acabé siendo coordinador de la sección, de aquí ya se llamaban coordinadores, de la sección de la Pola. Y a partir de ahí empezamos a llevar actividades, no tan innovadoras como estas, pero actividades de este tipo que lo que pretendían era dinamizar la agrupación. Bueno, el caso es que aquellas actividades empezaron a gustar y en el año 2007 veníamos de una situación muy complicada, unas primarias muy duras, una ejecutiva que tiene que dimitir, una gestora que encabeza, que es ahí donde yo conozco a Piti. Salíamos de una situación muy dura y, bueno, una serie de personas de la agrupación, entre ellas Piti, llegan a la conclusión de que el futuro de la agrupación pasaba por un grupo de gente más o menos joven, que habíamos participado en aquella campaña de las elecciones del 2007 y al final, pues, a alguien se le ocurre que yo podría encabezar esa... Yo creo que fue una decisión arriesgada para aquel momento, pero con sus luces y sus sombras creo que salió bien porque fueron 10 años de un equipo, ¿no?, que se conformó y que se fue transformando, pero sobre todo de una gestión de la agrupación y de la política muy en equipo. Hay gente que formó parte de aquellos equipos que sigue actualmente en la ejecutiva, Luis mismamente fue una pieza clave, veo ahí también a Javi Carrera y más personas que siguen activos en la agrupación. Y bueno, yo creo que salió bien, podría haber salido mal, pero bueno, yo creo que fue una apuesta, y no lo digo por la apuesta personal, sino por la apuesta de conjunto, de equipo y demás. Creo que ayudaron. El otro día el alcalde lo decía en la presentación, ¿no?, de su candidatura, recordaba un poco estos tiempos, de cuando, bueno, pues, algunas personas jóvenes dimos un paso adelante con distintas responsabilidades, unos en el ámbito municipal institucional y otros en el ámbito municipal orgánico, y yo creo que se fueron sentando las bases, bueno, pues para que el PSOE tuviese el apoyo que tiene hoy en nuestro municipio. Sí, me acuerdo yo por aquel entonces que erais tú y Javier. Y dicen, van a empezar los guajes, van a empezar unos guajes todo el tiempo. Bueno, los medios, es verdad que lo hacían un poco también para dar una connotación negativa, porque en aquel entonces, bueno, la política en Siero era muy compleja, no digo que no lo sea ahora, pero entonces la agrupación de Siero era una agrupación muy compleja. El municipio de Siero siempre tuvo muchísima importancia estratégica en Asturias y el tratamiento que nos daban algunos medios era duro. A veces teníamos una asamblea y no sé, se caía un vaso y eso se convertía, en los medios lo convertía como la noticia, se rompieron vasos, ¿no?, en aquella asamblea. Entonces había que hacer política también teniendo en cuenta la cuestión de los medios. Y hubo un tiempo que se nos apodó los guajes, se nos llamaba los guajes, y era de manera despectiva. Me acuerdo yo creo que fue la primera vez que escuché la palabra, decía, eran unos bisoños, ¿sabes? Es decir, así con calificativos, un poco, bueno, pues como para decir que nosotros no teníamos la capacidad de tomar las decisiones, que la ejecutiva no tomaba las decisiones de manera... Es cuando se intentan poner siempre calificativos, ¿no? Decía, los corralistas, cuando no siempre con Corrales, que tengo un gran recuerdo de él y quiero acordarme de él especialmente, no siempre coincidíamos con el alcalde en determinados posicionamientos y se tuvieron que corregir algunos desde la propia agrupación, pero se jugaba un poco a eso. Yo creo que se hacía precisamente por el hecho de que éramos jóvenes. Pero bueno, como éramos jóvenes duramos más también, porque al final... Un acierto total. Estuviste 10 años como secretario general, en una etapa compleja y que coincide con 3 alcaldes.
¿Cuál fue para ti el momento más difícil y qué aprendiste de toda aquella etapa? Bueno, yo siempre digo que para mí, haber sido secretario general del SIERO durante 10 años, del 2007 al 2017, fue el mayor máster que hice en mi vida. En todos los sentidos, de aprender de política, de políticas públicas, pero sobre todo de aprender a tratar con equipos, con grupos, con personas, a debatir a mil cosas, porque en serio era una situación compleja, pero a la vez enriquecedora. Claro, hubo momentos muy duros, es lo que decías ahora, por ejemplo, claro, a mí me coincidieron tres alcaldes. ¿Y por qué nos coincidieron tres alcaldes? Porque nos tocó una etapa. Fue el momento de dimisión de Juanjo Corrales por aquel fatídico accidente. Juanjo fue un magnífico alcalde, además estaba Siero en plena transformación. Pensad, por ejemplo, en el auditorio, en grandes obras de transformación y no solo también, ¿no? Es decir, de construcción de muchas de las políticas también sociales que lleva a cabo hoy el ayuntamiento. Fue una etapa muy buena que acaba de una manera muy negativa. Entonces nos toca la gestión de esa crisis y acabamos perdiendo la alcaldía por una división que hubo en el grupo municipal y por la decisión, ¿no?, de la comisión ejecutiva de apostar por el que era entonces primer teniente alcalde, que es nuestro actual alcalde, para terminar esa legislatura, que es algo bastante habitual que se hace ahora en muchas agrupaciones, es decir, o sea, dimite un alcalde, una alcaldesa y es el primer teniente alcalde que a lo mejor no fue el número 2 de la... Aquello creó una crisis muy importante en la agrupación, que tuvo casi dimensiones regionales. Acabamos perdiendo la agrupación, si bien es verdad que luego la volvimos a recuperar. Yo creo que la gestión de aquella crisis, algunas cosas de la gestión de esas crisis, hoy las haría seguramente de otra manera. Y es el momento más duro que recuerdo, porque fue un momento de fuerte enfrentamiento, en el que compañeros con los que hoy algunos ya no están y otros tengo muy buena relación con ellos, en aquel momento se dijeron palabras muy duras y muy gruesas, que al final, pues el tiempo al final y las circunstancias políticas fueron cambiando todo, pero eso fue un tiempo muy duro. Luego el segundo alcalde fue Guillermo Martínez, ahí nos encontramos sin alcalde, dijimos, bueno, nos hemos quemado tantísimo en esta crisis, y la ejecutiva era cómo salimos de aquí. Pues tenemos que buscar un alcalde que no haya estado, una persona para ser alcalde o alcaldesa que no haya estado en todo este proceso, ¿no? Entonces se nos ocurre el nombre de Guillermo Martínez. Hicimos una campaña brutal y al final bueno, pues conseguimos que fuese alcalde, ganamos las elecciones otra vez, pero la alianza de la derecha, PP-Vox, hizo aquel gobierno de los 13, si recordáis, que nos hiciese una moción de censura al año. Bueno, luego vinieron más cuestiones de tipo orgánico, pero resumiendo mucho, al final se quedó como portavoz de la oposición Cepi, sí, que ya había sido concejal y primer teniente alcalde, como había dicho, y en el 2015 conseguimos ganar de nuevo las elecciones y formar un gobierno en minoría, y a partir de ahí, bueno, pues ya conocéis el resto de la historia. Es decir, que no solamente es el hecho de que nos haya tocado a la ejecutiva de ese momento gestionar con tres alcaldes en tres situaciones muy diferentes, sino que nos tocaron momentos de oposición con momentos de gobierno. Y al final la ciudadanía de Siero, la agrupación de Siero, siempre la tenía como un referente a la hora de acudir a reivindicar, a solicitar y a buscar consensos, porque al final llevamos gobernando el municipio, podemos acordarnos también de nuestro alcalde Manolo Villa desde los inicios de la democracia. Muy bien. En el año 2019 llegas al Congreso. ¿Qué significa para ti ser diputado por Asturias? Bueno, pues es un orgullo y una responsabilidad. La verdad es que yo nunca en mi vida había pensado ser diputado. Había tenido previamente, pues lógicamente, cargos orgánicos, pero siempre pensé, bueno, pues si en algún momento iba a tener un cargo institucional, dije, bueno, pues seré concejal del Ayuntamiento de Siero. Imaginaba así los inicios en un cargo institucional, no me los imaginaba ni por asomo, siendo nada menos que diputado en el Congreso. Entonces, un orgullo y una responsabilidad, porque claro, al final, cuando estás en Madrid representando a la ciudadanía, en este caso a la ciudadanía asturiana, pero haciendo también políticas públicas pues para el conjunto del Estado, pues, bueno, pues formas parte junto a otros compañeros del conjunto, ¿no?, del Congreso, y dices que, bueno, pues es un orgullo formar parte, ¿no?, y sobre todo en estas legislaturas tan complicadas. Tengo que decir que en el caso de Asturias, no sé si más fácil, pero tenemos un pequeño plus, que es el hecho de tener un gobierno en Asturias y un presidente como
como Adrián Barbón, porque claro, cuando ves compañeros de otros territorios que se están peleando con gobiernos de la derecha en sus territorios, que están intentando contralegislar las leyes, porque claro, nosotros al final llevamos a cabo leyes. Antes hablaba de las becas, por ejemplo, luego ves que el gobierno de Asturias, matrícula universitaria gratuita y políticas públicas en favor de la universidad, de la educación, ¿no? y de otras políticas, pues que te hace sentir orgulloso, ¿no? Y vas a Madrid y puedes presumir de las políticas que se ponen en marcha. En cambio, en otros territorios donde se están conformando gobiernos de la derecha, sobre todo la derecha con Vox, es muy duro, ¿no? Como estás en Madrid trabajando por unas determinadas políticas y luego ves que en tus territorios te tienes que estar peleando a través de la oposición con esos gobiernos que se conforman y que niegan la violencia de género, que hacen recortes a lo público, que hacen pues una contrarreforma literal de las políticas que lleva a cabo el Partido Socialista. Estamos viviendo una etapa de enorme polarización y mucho desgaste en la política. ¿Por qué crees tú que merece la pena seguir en la política? Bueno, yo creo que la política hoy hace más falta que nunca. Yo creo que eso es clave, porque fijaros, estos días cenando con unos amigos había un colega que decía, no, es que yo apago la televisión, no quiero escuchar la radio porque el fango que hay en la política y estos ataques y descalificaciones personales, todos son iguales y la política no merece la pena. Y eso es lo que pretende conseguir la derecha. O sea, fijaros, podemos acordarnos de los años 90, cuando éramos unos guajes, como decías antes, y de las políticas que hacía la derecha contra los gobiernos de Felipe González, pero es que yo creo que el nivel de oposición y de frentismo que está viviendo el actual gobierno de España, el actual presidente, con esa estrategia que hace la derecha, que no es solamente una estrategia española, que es también a nivel mundial, pero esa estrategia de deshumanizar, de intentar que la persona no parezca humana, que es lo que están haciendo con el presidente, de atentar contra su familia. Es decir, pues eso, en definitiva, ¿qué es lo que pretende conseguir? Lo que pretende es que la gente se canse y no participe en política, pero hay que participar más, no solamente participar, y participar también a través de las elecciones, por supuesto. Entonces, creo que la política es clave y tenemos que reivindicarla más necesaria que nunca. Después de tantos años en política, ¿quién es Roberto Morís cuando no es diputado? Bueno, pues yo creo que la misma persona, es un poco lo que te decía. Al final, las personas que estamos en política, pues formamos parte de nuestro entorno, estamos en contacto con nuestra gente, tenemos un determinado origen, unos determinados trabajos, y al final yo creo que somos la misma persona. Claro, en la actividad política te da ese plus de responsabilidad y de que te debes también a la gente y que tienes que dar respuestas y que dar soluciones, pero bueno, yo me quedaría con que soy absolutamente la misma persona. Genial. Y la última pregunta ya, ¿cuánto hay de aquel niño de la Peral del hombre de hoy? Bueno, pues yo creo que mucho, porque es lo que decía antes, cuando ponemos en marcha políticas públicas, a mí me gusta pensarlas también desde esa imagen de niño, de aguaje de la infancia, de cómo esto a mí o a mi familia nos podría beneficiar, ¿sabes? Cuando, bueno, lo veo con mi madre ahora, cuando Sánchez le sube la pensión, quiero decirte que claro. Esas cosas, ¿no?, tienen su impacto, pero que sí que a mí me gusta mucho eso de hacer esos juegos históricos, de ir hacia adelante, hacia detrás, ¿sabes? Y sí que intento pensar a veces con esos ojos de niño en las políticas públicas actuales. Pues nada, fue un verdadero placer tener esta charla. Y la última pregunta, ¿qué pitufo serías tú? No sé. Es que yo la verdad es que no conozco bien a los pitufos. El pitufo gruñón seguro que no. Gargamel tampoco. Así que... no sé. Este está hecho por un pueblo, el Cagané. ¿Cómo? Este de ahí. Pues me quedo con este. El Caganet, ¿entendí? El que gané, pues me quedo con el Caganet. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer estar contigo y tener esta charla, la verdad que muy enriquecedora. Muchas gracias a ti, José. Bueno, pues listo.